Soy Caracatucci, el editor, y esta intro va a ser especial porque ¿oís eso que estáis de fondo sonando? Como... Bueno, pues resulta que es una cosa que han ideado entre el de guión y el de locución, o sea, entre Alfonso y Jairo, básicamente para ponerme a mí de los nervios. Y han dicho, para la intro de este episodio vamos a hacer un chiste de Eugenio que dure 2 minutos y medio. No. Así que como soy el único que toca estas cosas, digo, se acabó, intro. Ya hablaré yo con estos dos porque qué ganas de mandarlos a tomar por el... Sí, que es un clásico. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Ok, chistes fuera, vamos a hacer un pequeño experimento mental. Imagina que te contratan para ser marinero en una expedición de investigación. Hace días que no se reciben noticias de una isla del Océano Pacífico. La isla es demasiado pequeña como para poder aterrizar con un avión o un helicóptero de forma segura, así que la mejor opción es ir en barco y desembarcar en la orilla. Durante el viaje, el descontento se extiende entre la tripulación. La comida se ha echado a perder, las corrientes van a alargar el viaje un mes más y para colmo hace semanas que no veis tierra firme. El descontento apunta a una misma persona, el capitán y su ineptitud. Como si fuera una semilla elevada por el aire de mente en mente, la palabra motín comienza a tomar forma en los pasillos de la embarcación. Silencios incómodos en las comidas, gestos cómplices en los baños y señales en los pasillos. Un día, rodeáis el camarote del capitán. A la fuerza, echáis la puerta abajo y gritáis irrumpiendo en la estancia. El capitán, armado con una pistola, os mira y solo dice una frase. Acabad conmigo y acabaréis con vuestras vidas. De repente, el mismo cielo se oscurece. ¿Qué hacéis? Bueno, pues en el caso de los marineros que acompañaron a Cristóbal Colón, lo tuvieron bastante claro. Temerosos ante esta demostración de poder de su capitán, decidieron mejor dejarlo tranquilo. Que a ver si había descubierto las Indias del Oeste por algo más que suerte y al final iba a tener el poder de Dios de su lado. Siendo sinceros, un eclipse no deja indiferente a nadie. Ver desaparecer el sol de repente y notar cómo la oscuridad cubre todo en mitad del día es casi místico. Y como os podéis imaginar, muchas culturas antiguas se sentían aterradas ante este tipo de eventos. Para los egipcios suponía un ataque directo de la serpiente de la oscuridad Apophis contra Ra. La barcaza solar en la que cruzaba el firmamento era atacada y devorada. Cuando reaparecía, según su creencia, era un sol completamente nuevo, una nueva reencarnación de la divinidad, distinto, pero a la vez igual. En la cultura china, no era una serpiente, sino un dragón la que devoraba el sol. Consideraban que este era el peor de los signos de mala suerte, así que montaban una fiesta donde hacían ruido con instrumentos musicales, fuegos artificiales y danzas de todo tipo con la esperanza de asustar a la enorme bestia. Este bocado estelar era también muy común en las antiguas culturas centroamericanas. Los aztecas, indígenas del actual México, creían que algún ser sobrenatural devoraba el sol. De hecho, en la lengua indígena, la palabra eclipse procede del término comer. Creían que el sol finalmente acabaría siendo devorado por completo y que éste no volvería jamás a iluminar la tierra, así que, para evitarlo, hicieron una serie de sacrificios humanos con preferencia de aquellos que tuvieran rasgos albinos. Vamos, que se cargaban a todos los que tuvieran pelo o piel demasiado claros. Los eclipses cobran gran relevancia en la fundación de la capital del Imperio Mexicano. En 1325, al colocar la primera piedra de la ciudad de Tenochtitlan, me va a costar, Tenochtitlan, ocurrió un eclipse. La leyenda cuenta que la ciudad se erigió allá donde se encontrara un águila posada sobre un nopal con tunas rojas que estuviera a la vez devorando una serpiente. Para los españoles, un nopal es una chumbera o palera, que aquí cada uno lo llama como quiere. Y las tunas son los higos chumbos. Estas tunas, de un intenso color rojo, fueron interpretadas como la representación de los corazones de aquellos que eran sacrificados.
La presencia de estos dos símbolos de origen divino fueron los que indicaron a los mexicas o aztecas que debían asentarse en esa tierra. Y este es el origen de este mexicano símbolo que se encuentra hasta en las monedas, pues Tenochtitlan se convirtió con el paso de los años en la actual Ciudad de México. Terminamos este apartado con un dato curioso. Para los incas, un eclipse era muestra de que el sol y la luna estaban practicando el amor. Cada vez que había un eclipse, se convertía en una celebración de carácter nacional y ya dejamos a tu imaginación suponer qué se hacía durante esa celebración. Ya te digo yo que ver Netflix no. Aunque los eclipses están muy cubiertos por las mitologías de las culturas antiguas, hay dos culturas que se dedicaron a predecir sus apariciones. Hablamos de los mayas y de los griegos. Los mayas usaban un instrumento similar al astrolabio árabe para observar y predecir los movimientos del sol y de la luna. Combinados con dos calendarios, uno ritual de 260 días y uno solar de 365 días, tenían una precisión astronómica que no sería superada hasta siglos después. Sin embargo, heredamos la palabra eclipse de los griegos. En su origen significaba desaparición o abandono, y representa muy bien cómo se sentían ellos ante esta muestra del poder de los dioses. No obstante, se esforzaron mucho en ser capaces de predecirlos, pues grandes matemáticos como Ptolomeo y Tales de Mileto afirmaban que eran capaces de acertar la fecha con precisión. Aún así, inventaron un complejo mecanismo formado por ruedas dentadas de bronce que permitía predecir con total exactitud cuándo se podía producir un eclipse. La máquina fue encontrada en 2014 en un naufragio y recibe el nombre de mecanismo de Anticitera. Si queréis verla, se custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Gracias que los del Museo de Londres no lo encontraron antes, si no, ya sabéis dónde iba a estar. Bueno, en la actualidad disponemos de software avanzado capaz de realizar estos cálculos de manera automática. La separación temporal entre eclipses solares consecutivos suele ser de 1, 5 o 6 meses. No de 2, 4 o 7, sino específicamente de 1, 5 o 6 meses. Además, un mismo lugar experimenta estos fenómenos con una periodicidad de aproximadamente 54 años. La razón detrás de estos patrones numéricos se debe a las particularidades de las órbitas elípticas. Los eclipses solares ocurren únicamente durante la fase de luna nueva, momento en el cual la luna se posiciona entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra tiene una inclinación y no es perfectamente circular, sino que es elíptica. Esto significa que la alineación necesita de estos tres cuerpos celestes en un mismo plano para que se dé un eclipse. Esto solo se produce ocasionalmente. Además, debido a esta órbita elíptica, no todos los eclipses son totales en los que se experimentan aproximadamente 7 minutos de oscuridad en pleno día. Existen también los eclipses anulares, donde el Sol no queda completamente oculto por la Luna, formando un anillo luminoso en el cielo. Aunque los científicos dicen que estos eclipses anulares irán siendo poco a poco más frecuentes, lo cierto es que la Luna tiene un diámetro necesario justo para cubrir el Sol. Si la Luna fuera más pequeña o estuviera más alejada, solo veríamos eclipses parciales. De hecho, dentro de unos 1.000 millones de años, la Luna se habrá alejado tanto de la Tierra que ya no habrá eclipses solares nunca más. ¿Y qué sucede con los eclipses lunares y las llamadas lunas rojas? Al igual que los eclipses solares se limitan a la fase de luna nueva, los eclipses lunares únicamente tienen lugar durante la luna llena. Un eclipse lunar parcial se caracteriza por el oscurecimiento parcial de la luna llena. Solo cuando la luna adquiere un tono rojizo estamos presenciando un eclipse lunar completo. El motivo de este tono arcilloso se debe a la refracción de la luz en la atmósfera. Para los que estéis viendo el vídeo en Spotify o en YouTube, aquí tenéis un prisma triangular reflectando la luz en un arco iris. Para los que no, podéis buscar la carátula de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Independientemente de cómo sea, un arco iris siempre tiene la misma forma, pues el color rojo está en un lado y en un tono azulado violeta lo encontraréis en el otro. Bueno, pues en un eclipse solar la luna recibe el fragmento rojo que refracta la capa de ozono terrestre. Aunque, si prestáis especial atención, podéis ver la luna moverse por todo el espectro de colores, pasando desde un borde azulado al tono rojizo y de vuelta al borde azulado cuando termina el eclipse lunar.
Pero no se te ocurra hacer lo mismo con un eclipse solar. Utilizar un telescopio para mirar directamente al Sol, por mucho que sea un eclipse, no va a ser la mejor idea para tus ojos. La recomendación oficial es que hay que usar filtros específicos para ello, pues hasta las gafas de sol más oscuras no están pensadas para mirar directamente al Sol. A ver, que podéis mirar a un eclipse solar directamente si queréis, pero cuando se os quemen las retinas y os quedéis ciegos temporal o permanentemente, a nosotros no nos digáis nada. Hemos visto que en la Tierra los eclipses ocurren gracias a que la Luna tiene el tamaño preciso para ocultar el Sol, pero ¿qué sucede en otros planetas del Sistema Solar? ¿Es posible que allí también se produzcan eclipses? Bien, pues en el caso de Mercurio y Venus la situación es diferente, porque estos planetas no cuentan con lunas propias. A lo sumo podemos observar cómo transitan frente al Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra, pero no se producen eclipses como tal. En cuanto a Marte, aunque posee 2 satélites, Phobos y Deimos, solo son capaces de generar eclipses parciales, dado que ninguno de ellos tiene el tamaño necesario para cubrir completamente el disco solar. Este fenómeno ha sido documentado en múltiples ocasiones mediante fotografías que podéis consultar si tenéis curiosidad. Júpiter es el planeta donde ocurren más eclipses, aunque solo 5 de sus numerosos satélites tienen el tamaño y la órbita adecuados para causar un eclipse total del Sol. Las sombras proyectadas por estos eclipses son tan grandes que incluso se pueden observar desde la Tierra con ayuda de un telescopio. Estas sombras fueron tan significativas que los astrónomos del siglo XVII las emplearon para calcular por primera vez la velocidad de la luz. En cuanto a los otros 3 gigantes gaseosos, Saturno, Urano y Neptuno, los eclipses se dan solo en momentos específicos de su órbita. Esto es debido a la pronunciada inclinación de las órbitas de sus satélites con respecto al plano orbital del planeta. Por ejemplo, la luna Titán de Saturno solo se alinea con el Sol en 2 puntos durante la órbita del planeta. Dado que Saturno completa su órbita alrededor del Sol en 29,7 años, los eclipses ocurren aproximadamente cada 15 años. Plutón, a pesar de su clasificación como exoplaneta, merece una mención especial. Su luna más grande, Caronte, mide la mitad de su diámetro, facilitando los eclipses mutuos cuando sus órbitas se alinean adecuadamente. La última serie de estos eclipses tuvo lugar entre 1985 y 1990, y se anticipa la próxima serie dentro de, en el año 2103 hasta el año 2117. Durante estos periodos, Plutón experimentará un eclipse solar que durará más de 1 hora cada día plutoniano, o lo que es lo mismo, cada 153 horas terrestres. Con estos datos damos por eclipsado este episodio. Muchas gracias por la paciencia y por seguir escuchándonos cada vez que sacamos un nuevo episodio. Nos vemos en el siguiente episodio con más historietas del espacio. ¡Hasta pronto! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.